Malas noticias para la dictadura cubana. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba iniciativa en apoyo a los manifestantes del 11 de julio. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Ahora pasa al Senado para luego ser enviada a la Casa Blanca, donde Joe Biden debe firmarla para que se convierta en ley. La Cámara de Representantes de Estados Unidos, de mayoría demócrata, aprobó el día miércoles una iniciativa en apoyo a quienes salieron a la calle en Cuba el pasado 11 de julio, en lo que constituyeron las protestas antigubernamentales más grandes de la historia. Con el respaldo de 382 legisladores y el rechazo de 40, la iniciativa fue aprobada en la Cámara Baja y ahora pasará al Senado para luego ser enviada a la Casa Blanca, donde el presidente estadounidense Joe Biden debe firmarla para que se convierta en ley. La legislación expresa la solidaridad de Washington con los cubanos que fueron detenidos el 11 de julio y condenando los actos de represión de la dictadura cubana, además de pedir la inmediata liberación de quienes fueron detenidos arbitrariamente durante las protestas multitudinarias. El proyecto fue impulsado por la legisladora demócrata Debbie Wasserman Schultz y recibió el apoyo del republicano Mario Díaz-Balart, ambos representantes del estado de Florida, donde reside buena parte del exilio cubano. Eche un buen vistazo a los que están en el lado equivocado de la historia. Estos miembros votaron en contra de una resolución bipartidista que condena la opresión de la tiranía cubana y juraron solidaridad con el valiente pueblo cubano que exige libertad. Se trata de una cuestión de derechos humanos básicos y democracia, escribió Díaz-Balart en Twitter. El legislador acompañó su publicación con el listado de los 40 representantes de la Cámara que votaron en contra de la resolución. Entre ellos se incluye la política de origen puertorriqueño Alexandra Ocasio-Cortez. El 11 de julio, miles de cubanos salieron a las calles de forma espontánea para reclamar pacíficamente más libertades y un cambio político, en una de las protestas que saldaron con centenares de detenidos y peticiones de prisión de hasta 20 años de prisión, así como condenas para algunos de los manifestantes. Para el venidero 15 de noviembre, la plataforma civil independiente Archipiélago convocó a la marcha cívica por el cambio, pero la dictadura negó el permiso para celebrarla y amenazó con imputar delitos y procesar a los convocantes si mantienen la decisión de marchar. Ante esas amenazas, Washington advirtió que responderá, posiblemente con sanciones, si se violan los derechos fundamentales del pueblo cubano o se procesa a los impulsores de la protesta. Mientras tanto, la OCDH denuncia que Cuba utiliza el delito de sedición para juzgar a los manifestantes del 11 de julio. El uso de los artículos más severos del Código Penal para castigar el descenso y amedrentar al resto de los ciudadanos es vergonzoso. El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha denunciado el día miércoles que las autoridades de Cuba utilizan el delito de sedición para juzgar a personas que salieron a protestar pacíficamente el pasado mes de julio y que reunieron a miles de personas manifestándose por falta de medicinas, alimentos y en favor de la libertad. En un comunicado, el director ejecutivo de la OCDH, Alejandro González, ha criticado que culpar de sedición a quienes salieron espontáneamente a las calles para pedir libertad resulta intolerable. El uso de los artículos más severos del Código Penal para castigar el descenso y amedrentar al resto de los ciudadanos es vergonzoso y forma parte de la criminalización de las protestas por parte de la dictadura, que está desbordada y sin soluciones. De acuerdo con datos parciales obtenidos por el observatorio, al menos 40 ciudadanos se enfrentan al supuesto delito de sedición y podrían ser condenados con penas superiores hasta de 20 años de prisión. En este contexto, González ha advertido que el clima represivo se incrementa todos los días de cara a las convocatorias de la marcha cívica para el próximo 15 de noviembre. Así, ha pedido apoyo a la comunidad internacional. La comunidad internacional no puede permanecer en silencio ante las escandalosas peticiones de fiscales por el 11 de julio y las amenazas y coacciones que sufren los ciudadanos en la proximidad del 15N, ha resumido. Mientras tanto, las malas noticias que dejaron las sesiones del Parlamento en Cuba. Marino Murillo representa el fracaso de la tarea de ordenamiento. Al parecer, desean desaparecerlo por completo. Para un país tan obsesionado y además necesitado de aumentar sus exportaciones, debe haber sido difícil tener que reconocer que no todo va marchando según lo previsto en estas operaciones en el actual 2021.
Ello transcurrió durante las pasadas sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular. El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, informó que no se han cumplido los planes de exportación del rubro tan importante como son el tabaco y el ron, y que el níquel solo cumplió en los ingresos debido a un aumento de los precios internacionales, aunque quedó por debajo de las unidades físicas. Bueno, y sobre las exportaciones de azúcar, que en realidad deben haber sido tan paupérrimas que el funcionario ni siquiera se molestó en considerarlas. Más grave que lo anterior ha sido el también incumplimiento en las exportaciones de servicios, que hasta ahora clasifica, junto con las remesas, como las mayores fuentes de ingresos con que contaba el país. A solo 2 meses de que finalice el año, la exportación de servicios se cumple solo al 67% del plan anual, lo que impedirá que se alcance lo planificado en el actual 2021. Las autoridades achacan el incumplimiento, como siempre, al COVID-19, que prácticamente, pero también habría que pensar en la disminución que últimamente se aprecia en las misiones médicas en el exterior. En lo referido a la producción interna, en especial a los productos agropecuarios, los incumplimientos han sido notables. Quedan por debajo del plan renglones como el arroz, el maíz, los frijoles, la carne de cerdo, los huevos y la leche. Aunque el ministro no lo dijo, muchos de estos incumplimientos se deben al estímulo de los productos por el no pago en tiempo en sus ventas al Estado. En el caso de la leche, por ejemplo, ha trascendido que solo en la provincia de Villa Clara, los ganaderos dejaron de entregar a la industria más de 8 millones de litros de leche en lo que va del año. Esos productores, en ocasiones, han debido esperar hasta 40 días para poder cobrar las entregas hechas al Estado. Se dio a conocer en el cónclave que, al cierre de septiembre, había 541 empresas estatales con pérdidas, y el ministro Gil, aunque aseveró que en ello incidieron los problemas de recursos y las limitaciones materiales, añadió que habría que hurgar en las cuestiones subjetivas, que no eran despreciables. Semejante afirmación podríamos relacionarla con el déficit fiscal que anunció la ministra de Finanzas y Precios, Macy Bolaños. Según ella, la reducción es el principal reto que tiene por delante la administración financiera del Estado, y con las palabras que en torno a este asunto pronunció el primer ministro Manuel Marrero. De acuerdo con las reflexiones de Marrero, en el referido déficit estarían incidiendo los gastos presupuestarios para salvar las finanzas de algunas entidades que representan pérdidas debido al robo, el desvío de recursos y las ilegalidades. Una vez más, será la definitiva. Se advierte que el presupuesto no está para atajar semejantes anomalías. Para la dictadura cubana, Marino Murillo representa el fracaso de la tarea de ordenamiento, aunque se resista a aceptar públicamente lo desastroso de esa política. Al parecer, por completo, no bastó con su caída del buró político y del comité central del partido. Ya hasta han disuelto la comisión de implementación de los lineamientos que él encabezaba. Probablemente lo hayamos visto por última vez. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias con sus amigos, con sus familiares, y así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el